Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar acerca de dos temas muy fundamentales en la literatura, a los que somos estudiantes de literatura o a los que simplemente son amantes de la literatura. Son dos conceptos o dos temas, como lo quieran llamar, que es el texto y el contexto, que como sabemos se complementan entre sí y que van de la mano, ¿no? Entonces se puede conocer qué tipo de texto es por el contexto y se puede conocer el contexto por medio del texto, ¿no? Espero no confundir a nadie. Y ya para empezar, como lo he dicho antes, el fin de la comunicación o transmitir la comunicación o hacer el proceso comunicativo tiene un fin y es el fin de transmitir un mensaje, así de simple, en el cual está involucrado el esquema que ya conocemos de el emisor, el receptor, el canal, el código y todo eso que engloba en sí al llevar al proceso comunicativo que tiene en fin emitir un mensaje, ya sea oral o escrito. Entonces, en el proceso comunicativo podemos ver que el texto y el contexto son una parte muy fundamental, si es que no es lo más importante. Para empezar con el texto y dar una definición en sí de lo que es el texto, sabemos que el texto es un conjunto de oraciones que constituyen un discurso que posee autonomía de significado, coherencia, cohesión. Y un ejemplo de estos podría ser un texto de una obra literaria. Y en cuanto al contexto, pues el contexto, como ya lo habíamos mencionado antes, es el entorno ya sea físico o social. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el video que estábamos hablando la otra vez de Halliday, mencionábamos mucho acerca del contexto y de la parte física del crecimiento del niño y de todo esto. Entonces no lo vamos a profundizar en este sentido. El contexto, cuando se refiere a la parte física, como ya lo decíamos, es a la parte geográfica en sí. Y a la parte social, bueno, sabemos que contextualizar también quiere decir hablar de la sociedad, ya sea en el área política, religiosa, familiar, en todo en lo que se trata del involucramiento del ser humano. Entonces, hablando del texto y del contexto, no puede haber uno sin el otro, porque si nos referimos a una obra literaria, sabemos que se puede conocer la parte si nos vamos al contexto, podemos conocer la historia a través de un libro o de una obra literaria de acuerdo al texto. Si el texto está hablando de historia, podemos conocer el contexto por medio de eso. Otra parte por la que se puede conocer el contexto del contenido de un libro es según la biografía del autor, porque en la biografía del autor podemos conocer el ámbito geográfico, donde nació, en qué época escribió el libro, de qué se estaba basando, porque en general en las obras está plasmada el conocimiento del autor, ¿sí? Entonces, en el tipo de contexto se puede dividir en dos partes y allí entra lo que es la biografía del autor. Y la parte es que está el contexto de producción de la obra, que esta es la de quien la escribe, o sea, del autor. Allí entra la parte del autor. Y también está la otra parte que es el contexto de recepción de la obra, que esa ya es la parte del lector. Entonces es importante conocer que para entender una obra o para entender un texto debemos de conocer o de entender el contexto de lo que se está hablando. Podemos ver que, por ejemplo, recordemos la obra que ya mencionábamos en unos videos anteriores de Los años con Laura Díaz. En esta obra se refleja un contexto físico y un contexto social a través del texto. Bueno, el contexto físico sería
la parte geográfica que habla de México, porque está hablando de México en sí, aunque menciona otros lugares como por ejemplo España, donde estaban los españoles que habían llegado a tener asilo a México. Recordemos que esos españoles también habían estado en Hollywood. Menciona Estados Unidos, cuando se involucra Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, esa sería la parte del contexto físico en el texto. Y la parte del contexto social sería lo que menciona ahí, que hace referencia a la historia mexicana, la revolución que hubo, la parte política, y que redunda en toda la obra la parte política, en las relaciones de Laura, en las amistades de Laura, en la familia de Laura, en sus hijos, en sus padres, todo está englobalizado en la política de la época de la revolución en México. Entonces ese libro nos sirve para dejar muy en claro la parte del texto y el contexto y la relación que tienen entre sí y la importancia que se da entre sí y lo importante que es entender el texto a través del contexto. Entonces, el libro está basado en el contexto de la época de la guerra, de la revolución en México, si seguimos hablando de Laura Díaz, y ahí podemos ver que está plasmada la parte del contexto de producción de la obra, o sea, que están plasmados los conocimientos o los pensamientos del autor, porque no necesariamente se plasma el contexto exacto de cómo se vivieron las cosas o de cómo sucedieron las cosas, sino que más bien o mayormente se plasma en el contexto el punto de vista del autor y el pensamiento del autor de lo que sucedió en la historia. Y eso lo vemos en Los años con Laura Díaz. Entonces, el texto está muy claro en esta obra y se logra comprender y se logra conocer la historia mexicana a través del contexto, ¿no? Entonces, el contexto de producción de la obra es comprensible si nosotros investigamos, porque nosotros como lectores, cuando leemos y conocemos la historia o leemos el contexto, si no conocemos nada o si no investigamos, solo nos vamos a quedar con lo que la obra refleja. Pero si nosotros leemos Los años con Laura Díaz y no conocemos ni a Frida Kahlo, ni conocemos parte de la historia de la revolución en México, no vamos a profundizar en el texto. Entonces, al leer el texto, el autor nos manda a que contextualicemos la época de la que está hablando. Aunque nosotros estemos en otra época, que viajemos a la época del que él está hablando y que conozcamos más y que veamos de la situación social de la que se vivía en aquel entonces. Y es por eso que nosotros debemos investigar cuando leemos un libro acerca del contexto de lo que se vivía, porque es así como vamos a comprender un poco más de lo que se está hablando, aunque el libro esté tal vez muy explicado, pero al nosotros investigar más de lo que se está hablando, podríamos empezar por las fechas, por los lugares, por los eventos, y es ahí como nos enriquecemos más y podemos entender mejor el contexto del texto que estamos leyendo. Sabemos que hay muchos tipos de texto, variedad de tipos de texto, pero en las obras literarias es en donde más podemos nosotros involucrar el texto con el contexto. No tanto por la parte, como ya dije, física, porque hay unos libros o hay unas obras en donde no se profundiza en sí un lugar geográfico. Por ejemplo, en la obra La Celestina. En esta obra de La Celestina no profundiza en sí un lugar geográfico o haga mención, como en Los años con Laura Díaz, de países, de lugares en específico y que son reales, sino que más bien en La Celestina se profundiza más que todo en la sociedad de aquella época, y eso es contextualizar también,
porque no solamente estamos hablando del contexto de un lugar, sino que está reflejando el contexto de la época en la parte social, porque está haciendo crítica en la Celestina. En esta obra se critica acerca de la religión, de las personas creyentes, de lo que se hacía en ese momento. Entonces es ahí donde vemos que en unas obras se refleja el contexto físico y social, y en otras es más físico y en otras es más el contexto social. Pero como sea, de lo que se está presentando en el libro, debemos investigar, ¿no? Porque por medio del contexto nosotros podemos catalogar a qué tipo de género pertenece el texto, o a qué tipo de género pertenece la obra o el libro, y también en qué época la podemos clasificar, ¿no? Así como, por ejemplo, a veces hay libros en donde no se presenta un contexto físico real. Por ejemplo, en el libro de Márquez, en 100 años de soledad, que a mí me gusta mucho ese libro, se presenta un contexto físico que cualquiera podría decir, bueno, ¿y esto existe o no existe? Por ejemplo, lo que era Riohacha o Macondo, y en sí, pues no existe así. No es un contexto físico real en sí, pero podemos clasificar la obra en su época por el contexto social que presenta de esa época. Y es así como nosotros vamos a clasificar los libros de acuerdo al texto y al contexto. Y es por eso que tienen relación entre sí y son muy importantes para nosotros los lectores. Así que pues en el próximo video vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los textos, que como ya dije son variedad de textos, y vamos a clasificarlos en sí. Así que por hoy esto es todo, y pues sabiendo de que para entender un texto debemos comprender también el contexto. Gracias.